Dice la Yom Yom de hoy, 2 de Elul. Los hijos de Israel fueron llamados Eretz Jefetz. Así dice el profeta Malaquías. Dice la tierra deseada. Pues poseen varios artículos preciados en el amor y el temor a él, y los buenos rasgos de carácter. En hebreo, Jefetz, el plural es Jafetzim, que quiere decir artículos, relacionada con Jefetz en la frase Eretz Jefetz, tierra, digamos, deseada. Y sigue diciendo el Rebbe, poner al descubierto estas buenas cualidades es algo que depende de quién las estimula. Es claro que en todas las partes del suelo hay manantiales de aguas vivas. Lo único que los diferencia es su proximidad o su distancia. De modo pues que todo depende del que hace la perforación, su paciencia y perseverancia. O sea que en el mundo hay manantiales de aguas vivas, hay tesoros escondidos y enterrados dentro de la tierra. Algunos están más profundos, otros menos, pero tesoros hay por todos lados. Ahora, lo mismo pasa dentro de cada persona. Cada persona está llena de tesoros y hay que sacarlos a la luz. Ahora bien, puesto que razón, voluntad es una fuerza superior que decreta, comanda todos los poderes y los compele a actuar de acuerdo a sus mandatos, resulta pues que la bodá principal consiste en estimular la voluntad a actuar y tener efecto, ya sea consigo mismo o con el prójimo. O sea que depende de cada uno de nosotros. Ya hemos hablado otras veces que la voluntad, ¿qué tal, Eduardo? La voluntad es una fuerza superior que está por encima del intelecto. Entonces, cuando la persona pone activa la voluntad, entonces va a encontrar todos los tesoros que hay dentro de él y todos los tesoros que hay dentro del prójimo. En todas las actividades, aquella persona que está a la cabeza de la actividad tiene que saber encontrar, digamos, un maestro con sus alumnos. Un buen maestro sabe encontrar en sus alumnos los buenos rasgos que el alumno tiene y destacarlos y hacerlos florecer. Lo mismo pasa con un equipo de fútbol. ¿No es cierto? De repente un jugador dice, yo soy buen arquero o soy buen defensor, y de repente soy muy buen goleador, o viceversa. Lo mismo pasa en una empresa. Hay gente que de repente en un puesto no funciona, y uno lo pone en otro puesto y súper funciona. Ahí está la dedicación que cada uno tiene que poner. No existe una persona que no sirva para nada. No existe eso. Seguro que para algo sirve. Obviamente, siempre y cuando tenga voluntad y quiera. Si la persona no quiere trabajar, bueno, ahí no hay con qué darle. Pero si viene y tiene ganas, pone voluntad, ¿cuántos ejemplos hay en el mundo de grandes científicos o grandes personalidades en el mundo que se destacaron después de que cuando empezaron nadie les daba bolilla, no les permitían o no encontraban dónde desarrollarse? Vino alguien y lo supo poner en el puesto correcto y la persona se desarrolló. Y el shiur que vamos a dar hoy, relacionado a la parashá de la semana, tiene muchos puntos en común con esto que hablamos de la Yom Yom. ¿Qué tal, Marcelo? Les voy a leer el final de la parashá. La parashá de esta semana se llama Shoftim. Si uno mira, antes de mirar el final, vamos a ir al principio. El principio de unos versículos que si uno solo los lee, se da cuenta que no es el diario de ayer ni el diario de hoy. Parecería el diario de mañana.
solamente sin entrar en profundizar. Primer versículo de la Parshá Shoftim. Designarás jueces y policías para ti, para que cada una de tus tribus en todos tus portones de ciudades que Hashem tu Señor te da, designa jueces expertos a fin de que juzguen al pueblo correctamente. El siguiente versículo, vamos a hablar 3 nada más. No perviertas la justicia, no muestres favoritismo ni aceptes soborno, siquiera para juzgar correctamente. Pues el soborno cierra los ojos de los sabios y pervierte las palabras legítimas. Y el tercer pasú, persigue la justicia, como se dice, tzedek, tzedek, tirdo, buscando un tribunal de alta calidad de justicia. Por el mérito de designar jueces, vivirás y heredarás la tierra que Hashem tu Señor te da. No hay mucho lo que opinar, las palabras huelgan. Como creo que dije hoy a la mañana en el Shiur, y vale la pena resaltarlo. La Torá fue entregada en una época donde en el mundo no existía justicia, donde todos los pueblos tenían un líder, llamémoslo líder, cacique, rey, terrateniente, como sea, y él era el amo y señor. Viene la Torá, nos dice, tiene que haber leyes, tiene que haber un tribunal que haga aplicar estas leyes, porque si no, el mundo no funciona, no puede funcionar. Bueno, al final de la Parshá hay un tema que aparentemente es un tema que vamos a analizarlo, pero no es un tema muy conocido, que es la mitzvah de Egla Arufá. Y ahora se los voy a leer para que sepamos de qué se trata y después vamos a analizarlo. Lo que podemos hacemos hoy y lo que no hacemos mañana. Dice así, si se encuentra la víctima de un asesinato tendida en el campo, en la tierra que Hashem tu Señor te da como posición y no se sabe quién lo mató. O sea, en la mitad del camino se encontró un cadáver y no se sabe nada, apareció ese cadáver. ¿Qué hay que hacer? Dice, tus jueces veteranos vendrán del Sanedrín. Ahora, esto podía pasar en cualquier lado de Israel. Dice la Torá, tienen que venir del Sanedrín, tienen que venir de Jerusalén. Oye, digamos que el cadáver lo encontraron en el Golán, ¿no es cierto? Y los jueces tienen que venir de Jerusalén, que eso hay una discusión, cuántos eran, podían ser 3 jueces, podían ser 5 jueces, tenían que venir ellos personalmente desde Jerusalén, no podían ser jueces locales. O sea, del más alto tribunal rabínico que tuvo el pueblo de Israel. ¿Y qué tenían que hacer? Y medirán la distancia desde donde yace el cuerpo hasta las ciudades alrededor del cadáver en cada dirección. O sea, el cuerpo, digamos que estaba en determinado lugar y había 2 ciudades cercanas, una para un lado, otra para el otro, y ellos tenían que medir, hay una discusión de dónde empezaban a medir, pero tenían que medir, por ahí había que meterse en la tierra, en el barro, estamos hablando de las más altas autoridades del pueblo de Israel. Tenían que medir desde el lugar donde estaba el cadáver hasta la ciudad más cercana o hasta las ciudades más cercanas. Lo que sucederá, sigue diciendo la Torá, es que de la ciudad más cercana al cuerpo, los ancianos de esa ciudad tomarán a una becerra que nunca fue utilizada para trabajo. Eso es la traducción de la palabra egla. Vieron que cuando es el becerro de oro se lo llama egel azahab. Esto es egla, una becerra que nunca fue utilizada para trabajar, que jamás hayas tenido un yugo.
O sea que no ni siquiera le pusieron el yugo, vieron de lo que se le pone a los animales. Los ancianos de esa ciudad bajarán la becerra a un valle rocoso que nunca fue preparado para el cultivo ni sembrado, y allí en el valle quebrarán el pescuezo de la becerra. Entonces, los sacerdotes, los hijos de Leví, o sea, los Cohanim, se acercarán, pues Dios tu Señor los eligió para servirlo, para dar bendiciones en el nombre de Dios y para dictar sentencia en toda controversia y lesión. Todos los ancianos de esa ciudad, que es la más cercana al cuerpo, lavarán sus manos sobre la becerra que fue decapitada en el valle. Anunciarán y proclamarán: nuestras manos no hicieron algo que podría haber provocado indirectamente el derramamiento de esta sangre, ni vieron nuestros ojos este crimen. Los sacerdotes luego dirán: Hashem expía a tu pueblo Israel al que has redimido. No coloques la responsabilidad por sangre inocente entre tu pueblo Israel. Así la sangre le será expiada. Si luego se encuentra el asesino, lo ejecutarás y eliminarás el derramamiento de sangre inocente de tu medio, y de este modo harás lo que es apropiado ante los ojos de Dios. Y después viene Rashi, el comentarista, y sobre donde dice: nuestras manos no sabían, dice: ¿acaso a alguno se le puede ocurrir que estos ancianos fueron los que mataron a este tipo? A nadie se le va a ocurrir. El alorreinu patranú velómesonotu velo le vaya, que dice: no lo vimos ni siquiera lo dejamos ir sin comida y sin acompañarlo. De a Kohanim Ombrim, Kaperlam Ha Israel, después los Kohanim vienen y dicen: perdona a tu pueblo Israel, etc. Siempre cuando hablan de los Leví son los Kohanim, Chiche. ¿Cuando hablan de qué? Cuando hablan de los Leví, ¿significa los Kohanim? Dice a Kohanim, se refiere a los Kohanim, a Leví. Se refiere a los Kohanim. Ah, correcto. Bueno, este es el tema. Encontraron un cadáver y había todo un proceso que había que hacer. ¿Por qué? Porque no se sabía quién lo mató. Hay varios motivos. Hay varios motivos por qué se hace todo esto. El Rambam dice que el hecho que vengan los grandes sabios de Jerusalén, que vinieron especialmente para controlar esto, para llevar a cabo esta mitzvah, eso va a provocar tanto rash, tanto ruido, tanto alboroto en la zona, que de repente puede ser muy factible que aparezca el asesino. El Eben Ezra, que es otro comentarista, Abraham Eben Ezra, él dice que por qué había que medir hasta la ciudad más cercana, porque posiblemente de esa ciudad hayan cometido algún pecado que provocó esto. Después hay otro comentarista que se llama el Razak. El Razak dice que ellos no cuidaban, tal vez no cuidaban los caminos, y todo esto va a provocar que la gente tome más responsabilidad sobre ellos. El Rebbe, que en general nos explica sobre el alma de la mitzvah, los Rebbeim en general lo explicaban las mitzvot al pi Hasidut. O sea, las mitzvot se pueden explicar de distintas maneras. Se pueden explicar de forma revelada, que es lo que estuvimos explicando, lo que dice el Rambam, el Eben Ezra, el Razak y otros comentaristas. Y después está el Hasidut. ¿Qué es lo que aprendemos de acá? ¿Cuál es la neshama, el alma de esta mitzvah? Y acá vemos algo maravilloso, dice el Rebbe. Y acá tenemos que ver que falleció un solo Yehudí, un único Yehudí, y miren la movida que se está haciendo. Acá no estamos hablando de una mitzvah, de algo medio rebuscado, parece rebuscada la mitzvah,
pero es una mitzvah que está escrita explícitamente en la Torá. Y la Torá nos dice que si falleció un yehudí, a veces es necesario incluso movilizar incluso hasta el miembro del Sanedrín, como hablamos recién. Todo por un solo yehudí. Hay un rab que se llama Moshe Prager. Este Moshe Prager contó una historia que escuchó de una sobreviviente de Auschwitz. Resulta que en Auschwitz ellos tenían ahí, o por ahí, había todo un grupo de chicas del seminario Bet Yaakov, que las habían llevado ahí. Y a todas estas chicas las llevaron a una fábrica de telas, y ellas tenían que coser las telas, no sé, tenían que hacer un trabajo con máquinas de coser. Pero imagínense, pobrecitas. En general, pobrecito todo el que estuvo ahí en Auschwitz o en cualquier otro de los campos, ya sea de trabajo o lo que sea. Estaban muy débiles. Había una chica ahí que estaba pero tan débil, que esa chica de repente estaba trabajando y se quedó petrificada. Se quedó petrificada, inmóvil, no se pudo mover, apareció un pedazo de madera petrificada. Ahora, la máquina de coser con la tela seguía funcionando. ¿Vieron? Cuando la máquina funciona, la tela sigue caminando, pero obviamente si ella no estaba haciendo su trabajo, la tela se estaba perdiendo, porque no se hacía lo correcto, lo que había que hacer. Había una capa, como lo llamaban ellos, una mujer. La tipa cuando ve esto, se acercó a la piba, le dio un par de cachetazos, la volteó al piso y la pateó todo de arriba para abajo. Las otras chicas quedaron, o sea, incluso más. Las chicas cuando veían que la chica, esta que quedó petrificada, que no estaba trabajando, no se podían mover para ir a avisarle, porque estaba la otra que estaba cuidando, que las estaba custodiando. Entonces le hacían señales, así, para un lado, para el otro, a ver si la chica reaccionaba. Bueno, al final quedó casi muerta, toda ensangrentada, etc. Cuando a las 5 de la tarde más o menos terminó el trabajo, todas las chicas la agarraron y la llevaron a la barraca. Y vieron que ya los minutos o las horas estaban contadas. Entonces ellas fueron a buscar la comida. Se ve que buscaban la comida y la llevaban a la barraca a comer. Y ese día tenían sopa. Imagínense qué sopa y cuánta sopa tenían. ¿No es cierto? La ración de cada una era la vida de ellas, lo que se dice pikuach nefesh. Pikuach nefesh es peligro de vida. Y lo poquito que comían eran los que las mantenían. Cuando llegan a la barraca con la sopa, se ve que la chica esta, que ya no tenía fuerzas ni para hablar, olió un poco de sopa y empezó a balbucear, y escucharon que decía sopa, no sé en qué idioma, no sé si en yiddish o en sup o en polaco, qué sé yo. Entonces las chicas no sabían qué hacer. Dicen, le vamos a dar la sopa para nosotros es en la vida, en nuestra vida, por lo menos hasta el día siguiente que reciban de vuelta algo de comida. Y la chica es más que seguro que se va a morir, porque no tenía chances. Estaba tan débil y tan golpeada que no tenía chance. Sin embargo, dijeron, o sea, todas sobrevivieron, menos esta chica que falleció el día siguiente. Todas sobrevivieron. Y una le contó a este Rab Prager que ellas pensaron
O sea, en ese momento no sabían qué hacer. Al final no tuvieron dudas. Vinieron todas y le tiraron la sopa encima. Ella quería sopa, tomar, aunque sea un minuto más de vida, disfrutar de algo. Y esto es lo que vemos del maíz acá de la Parshá. Cuando encontramos un Yehudí, que aunque sea un Yehudí que está muerto y hay que ocuparse de él, vamos y nos ocupamos. Hay gente que realmente se ocupa de salvar en Israel. Fíjense, lo aleinu, cuando hay algún atentado, vienen unos muchachos o hombres, no sé, que se llaman, de una organización que se llama Zaka. ¿Y ellos para qué van? Para juntar lo que quedó. Aunque sea lo que quedó, lo van a juntarlo. Y así también cuando van a la guerra, también van ellos. Porque si Hasbe Shalom queda alguno, hay que tener Mesirut Nefesh, hay que sacrificarse incluso para poder, digamos, para rescatar aunque sean los huesos. Ahora acá viene una pregunta, que la hicimos antes. Los ancianos dicen, Yadeinu lo shabhu, nuestras manos no virtieron esta sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Y ahí trae, nosotros no lo acompañamos, no hicimos que no lo acompañen o que no le den, no le den la comida o no lo acompañen. O sea, aprendemos de que hay que dar comida y acompañar a una persona. Y acá viene algo interesantísimo. ¿Se acuerdan la historia de Yosef? Yosef con los hermanos. Cuando los hermanos descubren a Yosef, o sea, Yosef se les revela, yo soy Yosef, vuestro hermano, y me mandaron acá, y se abrazan y lloran, etc. Yosef manda a los hermanos a buscar al padre. Traigan a papá acá de vuelta, que venga acá a pasar, todavía quedan años de sequía, de hambre, y que venga acá tenemos comida y va a tener un buen lugar y abundancia, etcétera, etcétera. Lo vamos a tratar bien. Dice ahí, y la Torá enfatiza, mandó las carretas que le había dado Jacob. ¿Cómo se dice carreta? Esto es interesante. Carreta se dice agalá. El cochecito de los bebés, en Israel, en hebreo también se dice agalá. ¿Por qué le mandó esto? Obviamente Jacob era muy inteligente. Cuando Jacob vio los cochecitos, se acordó que cuando él despidió a Yosef digamos, lo despidió, le dijo, anda a buscar a tus hermanos, y al final lo agarraron, lo querían matar, lo terminaron vendiendo, etcétera, etcétera. Jacob estaba estudiando con Yosef esta mitzvah que les conté ahora, de la Egla Arufá. O sea, como le dije, cochecito, carrito, carreta y becerra se dice de la misma forma en hebreo. Egla o agalá, cambia solamente la puntuación, las vocales. Entonces, cuando Jacob vio las carretas, Jacob dijo, oh, este Yosef es el mismo Yosef que se fue hace 22 años atrás. Es el mismo Yosef que tiene presente lo que habíamos estudiado. Y es el mismo Yosef que sabe que la mitzvah esta representa que por un solo Yehudí uno ya tiene que sacrificarse. Porque la mitzvah aparentemente es una mitzvah media descolgada, no es usual que uno encuentre un cadáver en la mitad de la ruta o del camino. Pero es el mensaje que trae esto. Que hay un Yehudí que está perdido por ahí, hay que ocuparse de él. Y a veces el Yehudí no está muerto físicamente, está muerto espiritualmente. No tiene absolutamente nada de valores judaicos. Entonces nosotros cuando estamos en la mitad del camino y vemos la mitad del camino que ser en cualquier lado,
y vemos a un yehudí que está alejado del judaísmo, aprendemos de la parshá de esta semana que tenemos que acercarnos y rescatarlo y traerlo de vuelta, no podemos dejarlo tirado. Ni siquiera podemos mandar a otro. ¿Quiénes venían acá? Venían los miembros del Sanedrín de Jerusalén, y no importa dónde habían encontrado el cadáver. Venían los mismos ancianos de la ciudad, o sea, los ancianos se refiere a los dirigentes máximos de la ciudad. Venían los Kohanim a ocuparse del caso. Dentro de lo que podía, el Cohen no puede acercarse a un cadáver, pero lo que podían hacer lo hacían ellos. O sea que uno no tiene que pensar, bueno, de este yehudí que está alejado que se ocupe otro. No, yo mismo tengo que ir y ocuparme. Y si quieren, también podemos dar una explicación sobre la agalá. ¿Qué son las carretas? En la Torá también nombra carretas. ¿Se acuerdan cuando los Yehudim construyeron el Mishkan? Las partes, había algunas partes del Mishkan que las cargaban, las más importantes, las más santas, el Aron HaKodesh, la menorá, los altares, etcétera, la mesa, esto lo cargaban la familia de Kehat, de los Leviim, la cargaban al hombro. Pero después estaban las otras partes, los listones, todas las telas y los cueros, todo eso se cargaban en carretas. ¿Y qué significa cargar el Mishkan, el tabernáculo en las carretas? ¿Para qué es el tabernáculo? ¿Para qué es el Mishkan? ¿Para qué es el templo? Para traer luz al mundo. Entonces las carretas representan, es el móvil con el cual nosotros vamos y traemos, hacemos de este mundo una morada para Hashem, iluminamos al mundo, porque cada uno tiene la misión de iluminar al mundo. Mañana vamos a seguir Bli Neder con este tema, porque queda bastante para hablar, pero esta es la nekuda, este es el punto. Y es lo que hablamos al principio en el Ayom Yom. En el Ayom Yom dijimos que así como la tierra tiene tesoros, algunos están ahí al alcance de la mano, otros hay que cavar más. Ustedes saben, cuando uno quiere aguas termales, por ejemplo, a veces hay que cavar, hacer pozos de más de 1000 metros de profundidad, 800, 1000, 1200 metros. Y ahí se encuentran esas aguas surgentes que son curativas y minerales, etcétera, etcétera. O sea que hay que trabajar mucho. Así también dentro de cada yehudí. Hay yehudim de que uno escarba un poquitito, los sacuda un poquito. Estamos en el mes de Elul, tocamos el shofar, no voy a tocar ahora porque de noche no se toca, acá en Buenos Aires es de noche, tocamos un poquito el shofar y el yehudí ya se sacude. Hoy estuve en una actividad con gente de la tercera, de gente mayor, que tengo los lunes y miércoles, que vienen a hacer trabajos, es una actividad muy interesante. Y después que terminé de tocar el shofar, me di cuenta, había señoras que estaban llorando. O sea, hay gente que los sacudimos un poquitito con el toque del shofar y ya están entregados, ya salió el judaísmo. Y otros que hay que escarbar mucho. Como sea, cada yehudí es importante. Y con cada yehudí vamos a juntar uno, como dice el profeta, Datem peluktu ejat ejat. Vamos, ejat ejat. Tenemos que recolectar a cada uno y a cada una, y de esa forma vamos a recibir al Mashiach inmediatamente.